Sean bienvenidos, hermanos, a la reflexión de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio del Amor y muchas veces es recomendado para aquellas personas que se han iniciado en la fe, y en ese sentido hemos sido bendecidos por el Señor a través del texto del Evangelio según Juan. Hace 8 días hablábamos de la ley de Cristo. Últimamente he estado reflexionando sobre esa doctrina y creo que tiene un valor que muchas veces hemos desplazado, ya sea por el desconocimiento, ya sea por la falta de interés, pero somos bendecidos en gran medida al escudriñar este nuevo régimen que el Señor ha dejado en este nuevo pacto. Cosas a recordar de hace 8 días son que la ley de Cristo, siendo muy exactos, no debe ser confundida con la ley de Dios en el régimen mosaico. Hay quienes opinan que el Decálogo es el estándar de la moralidad inmutable del ser de Dios. Sin embargo, es un error grave, me atrevo a decir gravísimo, porque el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, no se pueden comparar al estándar que nos ofrece la ley de Cristo. Recordemos que el Decálogo sí es un estándar de moralidad, un estándar de justicia, pero limitado, que funge como sombra de lo que habría de venir. En ese sentido, el Decálogo o los 10 mandamientos hablaban de la codicia, permitiendo incluso la esclavitud y dando instrucciones de cómo tratar a los esclavos, de tal forma que si queremos guardar el Decálogo como un estándar inmutable, estaríamos permitiendo la esclavitud y estaríamos permitiendo que usted como amo pueda golpear a su esclavo siempre y cuando usted no lo mate. El Decálogo nos daba otro estándar de moralidad, como el no cometerás adulterio, y tenía nexos con otros mandamientos que daban instrucciones de cómo no cometer adulterio. Si fuera el estándar inmutable de Dios, entonces usted podría tener 2 o 3 esposas, siempre y cuando sean sus esposas. Si vamos a ese estándar, tenemos que guardar aún el Sabbat, pero recordemos, mis hermanos, que cuando se habla de la ley como un régimen que ha sido cumplido por Cristo y anulado en la cruz, estamos diciendo que toda la ley ha sido hecha obsoleta, toda la ley ha sido anulada, no como palabra de Dios, porque toda escritura es útil, ¿se entiende? Pero ha sido anulada como régimen, ha sido anulada como nuestro estándar. En ese sentido explicábamos que la ley de Cristo es diferente, es nueva y es mejor por 3 razones muy visibles en el Nuevo Testamento. En primer lugar, dijimos que la ley de Cristo era mejor y nueva porque, aunque en esencia la ley de Moisés y la ley de Cristo se resumen en el amor a la manera de Moisés, a la manera de ese régimen, era amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es un régimen de justicia, sí o no? Lo es, pero limitado. La ley de Cristo, sin embargo, nos dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Se puede comparar?
¿Hay comparación? ¿Se puede pensar entonces que sigue siendo el estándar la ley mosaica? Definitivamente no, porque aunque el amor no cambia, puesto que el amor nunca deja de ser, lo que sí ha cambiado es el modelo, el estándar, la forma de amar. Dijimos que la ley de Cristo es superior a la ley mosaica porque fue dada bajo un nuevo pacto, un pacto obviamente más glorioso, más excelente, ilimitado. Y también dijimos que es diferente esta ley porque la cumplimos por medio de una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y pondré corazón nuevo dentro de vosotros, y pondré mi espíritu para que puedan guardar mis preceptos y ponerlos por obra. ¿Se entiende que la ley de Cristo es diferente en todo sentido? ¿Se entiende que no se puede comparar con la ley mosaica? Y que no podemos decir que el decálogo o los mandamientos de la ley mosaica son nuestro estándar. Por otra parte, no estamos desechando la ley de Moisés. Cristo dijo: no penséis que he venido para anular la ley de Moisés o los profetas. Como régimen, Pablo dice que Cristo la anuló clavándola en la cruz. ¿Recordarán ese versículo? Pero como palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando Pablo, por ejemplo, habla del sustento que se le debe dar a los ministros de la palabra, él apela a la ley y dice: ¿qué no dice acaso esto la ley? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? ¿Lo han escuchado? Pero está interpretando ese texto de la ley no a la manera de la ley. La ley hablaba de un buey que efectivamente trillaba en el campo, al cual no se le tenía que poner un bozal. Pero Pablo interpreta ese versículo de la ley no bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de Cristo, elevándolo y profundizando esto al sustento pastoral. También usa la ley Pablo cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Que es un mandamiento del decálogo precisamente. Y dice: padres, disciplinen a sus hijos en el temor ¿de quién? Del Señor. Bajo el régimen mosaico los disciplinábamos para que ellos tuvieran temor ¿a quién? Obviamente a Dios. Pero bajo el régimen mosaico el temor estaba en función de que si ellos no obedecían, el pueblo que conformaba al pacto mosaico los tenía que matar. ¿Recuerdan? Pero ese versículo de la ley sigue siendo útil bajo el régimen de Cristo. Aún les decimos a los hijos: honren a sus padres. Pero en el temor, no de Moisés, no del régimen mosaico, sino en el temor de Cristo, teniendo el ejemplo de Jesús de Nazaret como un niño, un joven que obedecía a sus padres y según Lucas les estaba sujeto. De manera que nuestro modelo es Cristo. Y hoy hablaremos de la ley de Cristo perfeccionándose en nosotros. La ley de Cristo perfeccionándose en nosotros. El punto es que la teología no tiene que quedarse estancada en nuestro cerebro o a un nivel intelectual. Toda teología tiene que llegar a ser experimentada en el corazón y ser manifestada en nuestras acciones. Juan capítulo 15, del versículo 12 al versículo 17, nos habla de cómo la ley de Cristo es suprema y cómo esta ley se empieza a perfeccionar o a desarrollar en usted y en mí si somos miembros del nuevo pacto. Leamos Juan 15, verso 12 al 17. Este es mi mandamiento. Recordemos una cosa: la ley mosaica tenía 613 mandamientos. No olvidemos eso. Pero ¿cuál era el mandamiento principal de la ley mosaica? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era el resumen de la ley, juntamente con amar a tu prójimo como a ti mismo.
La ley de Cristo, ¿cuántos mandamientos tiene? No los hemos contado, pero cuando Él asciende, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No es un solo mandamiento, al igual que la ley mosaica, hay una variedad de mandamientos en la ley de Cristo. ¿Se entiende? O tenemos el texto de Juan 14:15 que dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. En el contexto de los evangelios tiene que ver con lo mismo, una serie de expresiones que fungen como mandamientos en la ley de Cristo. Por ejemplo, Cristo enseñó con respecto al adulterio, pero su mandamiento fue más profundo que el de la ley mosaica. Su mandamiento fue, ni siquiera mires para codiciar, porque eso ya sería adulterio. El mandamiento de Cristo con respecto al enojo o al homicidio no se limita a cometer un acto físico en contra del prójimo, sino a no airarse o enojarse en contra de nuestros hermanos. Noten que Él no está interpretando la ley mosaica. Él está dando una nueva ley que, aunque no anula la ley de Moisés, la absorbe por completo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. No dice, oísteis que fue dicho, pero el verdadero significado es este. ¿Se entiende? Está dando una nueva ley. Ayer caminábamos en un lugar donde se junta el mar con el río, y yo estaba buscando una analogía que me pudiera servir para explicar que la ley mosaica aún es útil. Y precisamente viendo la playa y viendo el río, cómo estos dos se juntaban, encontré la analogía perfecta. Tanto el mar como el río contienen la misma esencia, agua, aunque con diferente sabor, ¿se entiende? Sin embargo, irse a pescar al río, despreciando la gran variedad de vida que hay en el océano, sería una necedad, ¿no es cierto? Y aunque el océano no anula el río, lo que sí vemos es que el río no absorbe al océano, sino más bien el océano absorbe por completo al río. De manera que es algo muy similar a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. La ley de Cristo no contradice la ley mosaica, pero la absorbe por completo, le da una nueva perspectiva y sigue siendo útil como palabra de Dios, pero no como régimen. No estamos bajo la ley ni estamos obligados a guardar la ley de Moisés, pero bajo la ley de Cristo, las Escrituras, desde el Génesis hasta Malaquías, adquieren un nuevo significado. Veamos el capítulo 15 entonces, verso 12. Este es mi mandamiento. Recordemos, hay muchos mandamientos en la ley de Cristo, pero se resumen en uno: que os améis unos a otros como yo os he amado. Así como la ley mosaica tiene muchos, pero se resumen en el amor al prójimo como a ti mismo, en la ley de Cristo hay muchos mandamientos, pero se resumen en uno: amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cierra diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Hay muchos elementos importantes a destacar en esta porción de la Escritura. Cosas características de la ley de Cristo, pero que se pueden palpar en la experiencia de un creyente. Cosas que se están perfeccionando en nosotros. Por eso es muy importante considerar la ley de Cristo. En primer lugar, hablemos de lo que hemos venido hablando durante la otra semana: un estándar perfecto del amor. Eso es lo primero,
en la ley de Cristo tenemos un estándar perfecto del amor. Está por más decir que el amor en Cristo es superior al amor que se nos explicó en el régimen de Moisés. Amar al prójimo como a ti mismo es limitado, pero amar al prójimo o al hermano como Cristo nos amó tiene una profundidad que ni siquiera podemos entender en este momento. Yo creo que se sabe en este pasaje de Efesios, Pablo hablando del amor de Dios. Vean conmigo Efesios. Leamos por favor el capítulo 3, verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Se habla del Evangelio en términos distintos ahora. Pablo le llama el misterio de Cristo. Sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es importante esa frase. El misterio de Cristo, es decir, el mensaje de Cristo, ¿se dio a conocer en otras generaciones, hermanos míos? ¿Sí o no? ¿Qué dice el verso? Dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero sigan leyendo, como ahora. ¿Ven la diferencia? Sí se dio a conocer, pero no como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que el amor en el nuevo pacto adquiere una plenitud en cuanto a su profundidad. Vean el capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El nuevo pacto o la ley de Cristo nos da un estándar perfecto del amor que ni siquiera podemos comprender a la perfección en esta vida, que seguiremos reflexionando por toda la eternidad. Noten que en el capítulo 15 de Juan, versículo 13, Juan nos dice, nadie tiene mayor amor que este. O sea, si hay un amor en la ley mosaica, pero hay un amor mayor al de la ley mosaica. Recordamos, el amor no puede cambiar, pero lo que sí cambia es el estándar o la forma de nuestro amor. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué lo dice el Señor Jesucristo? ¿Por qué define así el amor? Porque precisamente el amor en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Juan, se define como la entrega del ser humano, o la entrega del ser, o la entrega de Dios para el desarrollo pleno de otro ser humano. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es la entrega, dio a su Hijo, y no para que tuviésemos una buena vida en términos financieros, en términos materiales, sino para brindarnos el beneficio genuino y supremo,
que es obtener la vida eterna y ser librados de la condenación. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro entendió muy bien lo que era el amor en Cristo. Y en cierta ocasión le dijo: Maestro, mi vida, ¿se acuerdan? Pondré por ti. ¿Qué le está diciendo? Yo ya estoy listo para poder amarte. El amor ya se perfeccionó en mí. ¿Se entiende? Creo que he madurado en cuanto al amor. Mi vida pondré por ti. Pero vemos que no estaba listo. En ese sentido, el amor en la ley de Cristo, a la manera de Cristo, se está desarrollando en usted. Un ejemplo muy claro sería lo que menciona Cristo en Mateo 25, cuando dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Ellos le preguntan: ¿cuándo lo hicimos, Señor? Bueno, Él dice: por cuanto lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando a un hermano lo encarcelaban en el primer siglo, regularmente lo encarcelaban por causa de su fe. ¿Estamos de acuerdo? Como Pedro y Juan. Visitarlos y darles de comer y darles de beber y llevarles una manta para el frío implicaba no solamente gastar en la comida y caminar un tramo de distancia, lo cual muchas veces se hace una carga, lamentablemente, para los miembros del nuevo pacto, sino que implicaba que al entrar a la cárcel y llevar el alimento y la manta, tú llevabas una doble porción porque de antemano sabías que te ibas a quedar con él. Si lo estaban encarcelando por predicar un evangelio lleno de amor que va en contra de la sociedad, de antemano tú no solamente estabas llevando el alimento, estabas entregándote por tu hermano, siendo capaz de experimentar la muerte, porque el amor de Cristo se había perfeccionado. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, no entendemos la dimensión del amor de Cristo, que ni siquiera somos capaces de dar un peso por el Señor. No somos capaces de caminar unos kilómetros por nuestros hermanos. Peor, no queremos gastar un poco de gasolina, no queremos gastar en el alimento de algún necesitado, no queremos invertir lo material, que es lo insignificante, porque la apariencia de este mundo se pasa. Mucho menos tal vez vamos a entregar nuestro cuerpo. Pero Cristo nos menciona aquí que la mayor expresión del amor es entregar la vida por nuestros amigos. ¿Cuándo cumplimos la ley de Cristo? Según el verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ustedes son mis amigos si entregan su vida por sus hermanos. No se trata nada más de predicar. Se trata, Carlos, de que tú estés dispuesto a entregar tu vida por tus hermanos, en el buen sentido de la palabra, en las cosas esenciales, a la manera de Cristo. Cristo no se entregó a sus apóstoles trabajando con ellos para darles una casa y un coche. Cristo se entregó para que tuviesen alimento genuino de parte de Dios, para que tuviesen redención, para que tuviesen comunión los unos con los otros, para que tuviesen justicia. Nosotros debemos entregarnos así por nuestros hermanos, a la manera de Cristo, pero en las cosas que realmente son esenciales, en las cosas que realmente trascienden a la eternidad. Pero claro, tenemos hermanos necesitados, tenemos hermanos vulnerables, tenemos hermanos que están pasando por aflicción, por enfermedad. La ley de Cristo se perfecciona en nosotros cuando los amamos así. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, como si usted fuese un chivo expiatorio a la manera de la ley mosaica, pero que no se quede en el altar muerto, sino que usted, como un animal sacrificado, todos los días camina en ese sentido, entregándose por el Señor a través de sus hermanos. Así que, en primer lugar, hablemos de la ley de Cristo como suprema, porque es un estándar perfecto del amor. Pero vean que hay otra cosa, hermanos, en el versículo 13.
14 y 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Por qué la ley de Cristo es suprema a la ley mosaica? ¿Por qué el régimen de Cristo es superior y mejor? Porque nos da una mejor relación con el Señor, porque nos da una mejor relación con nuestro Dios. En el régimen mosaico, para agradar a Dios a la manera de la ley mosaica, ¿qué tenía que hacer usted? Guardar los mandamientos. Y si guardaba todos los mandamientos sin fallar, de manera perfecta y exacta, usted recibía bendición, lo cual en la práctica es imposible. Pero si usted quebrantaba un solo mandamiento de la ley, ¿qué decía el Señor? Maldito todo aquel que no cumpla las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá, amén. En el régimen mosaico vivíamos como esclavos. De hecho, es un título que se le da a la ley durante todo el Nuevo Testamento. Vivíamos en esclavitud, ¿se entiende? Por eso es absurdo pensar que el decálogo es un estándar. A la manera del régimen mosaico no puede ser un estándar. Pero la relación con el Señor a la luz del nuevo pacto, mis hermanos, ya no es a la manera de un amo y un esclavo. En cierta manera seguimos siendo siervos de Cristo, siervos del Señor. Pero bajo el régimen de Cristo, el esclavo se convierte en amigo de su amo. ¿Se dan cuenta? Una mejor relación. Les quiero poner un ejemplo que es interesantísimo. Veamos Juan capítulo 8. Debo mencionar que el capítulo 8, todo el capítulo 8, del verso 1 al versículo 11, no aparece en el texto griego, todo el fragmento de la mujer adúltera. Sin embargo, se colocó tradicionalmente porque es muy probable que esta experiencia haya ocurrido e impactó profundamente a la generación que fue testigo de este acontecimiento. Y bueno, hay una enseñanza interesante aquí, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Recuerden, ¿Cristo anuló la ley y los profetas como palabra de Dios? No, como régimen está anulado por completo, pero no como palabra de Dios. Pero recuerden una cosa, como régimen ya no sirven, pero la ley como palabra de Dios es absorbida por la ley de Cristo y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dije: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, esa es la frase, esa es la palabra, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mis hermanos, esta mujer quebrantó un mandamiento ceremonial, civil o moral. ¿Cómo ven? Moral, ¿no? Eso es claro, eso es evidente. Ella no quebrantó una ceremonia, ella quebrantó un mandamiento moral. Suponiendo que los hermanos que enseñan que el decálogo es el estándar inmutable, ¿qué deberíamos hacer el día de hoy si una hermana comete adulterio? Apedrearla, como sugieren los escribas y fariseos. ¿Eso es justicia, sí o no? Claro que es justicia, porque la ley es justa, pero no es una justicia perfecta. No es una justicia tan elevada como la ley de Cristo. Ahora vean, quiero que noten cómo Cristo no anula la ley de Moisés, pero su ley absorbe la ley de Moisés y llega
a una profundidad mayor de justicia. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué hacía esto el Señor? Era una práctica común entre los rabinos que cuando se les hacía una pregunta complicada, sentados muchas veces en el suelo, dibujaban de tal forma que esta práctica manifestaba que ellos estaban meditando la respuesta. Tardaban muchas veces incluso 20 o 30 minutos moviendo su dedo como símbolo o expresión de que estaban rumiando y reflexionando. Así que el Señor está meditando en esto, y como insistieron en preguntarle, verso 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Anuló la ley de Moisés? No la anuló, pero les dio un estándar que les permitió ver su propio pecado y entender la justicia desde otra perspectiva. ¿Se dan cuenta de eso? Muy bien. Si nosotros estuviésemos viviendo en el antiguo pacto, bajo el régimen de la ley mosaica, y una hermana judía, hermana del pacto mosaico, comete adulterio, suponiendo que Moisés nos dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois miembros del nuevo pacto, entiérrenlo y apedréanlo, y así cumplid la ley del Señor, la ley de Moisés. ¿Sería correcto o no? Claro que sí. Es lo que dice la ley mosaica, y eso pasaba muchas veces. Pero tenemos un texto paralelo, precisamente en un libro, que busca explicarnos la plenitud de la ley de Cristo. Estoy hablando de Gálatas 6, verso 1. Recuerden, en este punto estamos hablando de que la ley de Cristo es superior porque nos da una mejor relación con el Señor, una relación más profunda y más justa, más perfecta, y esto gracias a Cristo Jesús. Gálatas 6:1 nos dice lo siguiente: imaginemos que es el mismo caso de una hermana, ahora en el nuevo pacto, que es sorprendida en el acto del adulterio. ¿Qué nos dice Pablo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiero que lo vean con los ojos de la ley de Cristo, ¿no? Es distinto. Vosotros que sois espirituales, noten la diferencia, la relación con Dios es suprema. No dice apedréenlo, no dice córtenlo de la congregación, dice restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿No es lo que hizo el Señor Jesús con los escribas y fariseos? Que consideraran su propio pecado. No sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Sí se dan cuenta que es un régimen distinto? Que tiene una connotación más profunda, un nuevo estándar de amor, una mejor relación con el Señor. Juan 15, llegamos a un tercer punto importante. Juan 15, versículo 15, nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Estamos de acuerdo que a un esclavo se le latigaba? Y precisamente Dios por eso actuaba así bajo el régimen mosaico, y eso es justo, ¿se entiende? Pero bajo el régimen mosaico el Señor está mostrando su severidad para que corramos a Cristo. Bajo el régimen mosaico el adúltero o la adúltera morían sin remedio. Pero ahora, aunque seguimos siendo siervos de Dios, nuestra relación es distinta. Ahora somos sus amigos, somos sus amados, sus íntimos. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Verso 15: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Por qué somos amigos y no esclavos, según Cristo? Porque nos ha dado una mayor
revelación del Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Son mis amigos. ¿Por qué motivo? Porque todas las cosas que oí acerca de mi Padre se las he dado a conocer. Recuerden Efesios, mis hermanos. Pablo dice que a las otras generaciones se les dio a conocer a Cristo, ¿sí o no? Pero no como ahora. Dios el Padre se reveló a otras generaciones por medio de Cristo, pero no como a nosotros. La ley de Cristo es superior en tercer lugar porque nos da una mayor revelación de Dios. Nos da una mayor revelación. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otro tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo es la mayor revelación de Dios. Cristo es la consumación de la revelación. Pongan sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Juan 1:18, es importante que lo veamos. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Voy a añadirle una palabra para que quede más claro. A Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Dios, versión de las Américas, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A Dios le vieron en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Se le vio a Dios en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Por ejemplo, los padres de Sansón. Por ejemplo, Moisés cuando hablaba con Dios y miró sus espaldas. Otro ejemplo sería Jacob cuando peleó con Dios, ¿se acuerdan? Y tenemos una variedad de ejemplos como Josué cuando habló con Dios. Pero Juan nos explica algo, que vieron a Dios, pero no a Dios el Padre, sino a Dios el Hijo, porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo lo dio a conocer. Pero entiéndase que esa revelación fue gradual, progresiva, imperfecta, pero cuando Cristo llega al mundo, tenemos al hombre que nos revela a Dios el Padre en exactitud, en toda plenitud, tanto que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En ese sentido, hermanos, la ley de Cristo es suprema porque nos da una mayor revelación. En todo sentido debemos preguntarnos qué nos enseñó Cristo. Nos preguntaba un hermano hace unos días si era lícito portar una escopeta en casa para echarnos a un ladrón. No sé si se han preguntado eso alguna vez. Si es correcto tener una escopeta, un machete listo a la mano para lastimar justamente a una persona que nos busca hacer daño. Y me preguntaba esto el hermano porque él escuchó a un predicador que le dijo: bueno, usted recuerde a Abraham, un hombre de Dios. Este hombre, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿qué hizo? Llevó a todos sus criados y peleó contra los pueblos que estaban subyugando a su sobrino. En ese sentido, usted, hermano, lleve sus armas y esté listo para defenderse. Mis hermanos, ¿Abraham era un hombre de Dios, sí o no? El padre de la fe. ¿Pero puede ser nuestra revelación para la práctica de vida? No, en ningún sentido. Ahora preguntémonos qué nos dice la revelación de la ley de Cristo. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. Híjole, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, es que Cristo da un consejo, un mandamiento que va más allá de lo que nosotros podemos concebir. También nos ha dicho que ninguno de nuestros cabellos va a perecer. En ese sentido, cuando nosotros vemos a los hombres de fe, son ejemplo en aquellas cosas que se conforman a Cristo, pero no en aquellas cosas que no se conforman a Cristo. La gran variedad de hombres que tenemos en el Antiguo Testamento y de los mandamientos de la ley mosaica fueron dados no por ser la revelación plena de Dios, sino porque la ley fue introducida para refrenar la pecaminosidad del pueblo. Por ejemplo, el divorcio, ¿lo permitía la ley de Moisés o no? Pero eso por la dureza de corazón.
Permitía la esclavitud y había mandamientos, sí o no, pero por la dureza del corazón. En Cristo tenemos una mayor revelación. Traed todos los diezmos al alfolí. No estamos obligados a dar un 10% de nuestros ingresos, mis hermanos, pero la revelación de Cristo es suprema, ¿o no? Y los miembros del nuevo pacto daban todo lo que tenían y no consideraban nada suyo como propio, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso hablamos de una mayor revelación. Y por último, para concluir, veamos lo que dice el verso 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un nuevo estándar, una nueva relación con el Señor, una mayor revelación del Señor, y en cuarto lugar, un mejor ministerio. Un mejor ministerio. La palabra ministerio es la palabra griega diaconía y significa servicio. Es una función de servicio en el pacto. En el pacto mosaico había un ministerio. ¿Cuál era? El sacerdocio en el orden de Aarón, ¿recuerdan? ¿Era un ministerio perfecto o imperfecto? Por todas partes era imperfecto. ¿Producía vida o producía muerte? Mis hermanos, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos pudiese salvar, dice Hebreos, ¿qué caso tendría que viniese Cristo? Era un ministerio que producía muerte. Nadie podía hacerse santo por medio de ese ministerio. Pero hoy tenemos un ministerio perfecto, por medio de la sangre de Cristo, el primogénito, el unigénito de Dios. Y nosotros, así como Aarón fue elegido por el Señor, nosotros fuimos elegidos por Él. Nosotros no elegimos nuestro destino, no elegimos ser ministros de la palabra, no elegimos ser un reino de sacerdotes. El Señor nos eligió y esta elección es para servirle. Pero noten que en el verso 16 dice que este ministerio que es nuevo va a producir fruto, y un fruto que permanece, no como el fruto a la manera del pacto mosaico. Usted es un ministro del nuevo pacto, y no solamente el varón, sino también la mujer, no como pastora obviamente, pero todos somos reyes y sacerdotes, ministros de un nuevo pacto que estamos reinando sobre esta tierra. En ese sentido tenemos un ministerio perfecto, un ministerio fructífero, un ministerio de vida. Cuando usted habla la palabra de Cristo, usted está hablando la palabra de vida. Usted tiene el potencial por el Espíritu de Dios y por la palabra de Cristo para llevar a las personas a la verdad y a la vida eterna. Recordemos las palabras del Señor: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por cierto, este ministerio no se lleva a cabo a través de la ley de Moisés. Tenemos la costumbre de predicar el evangelio a una persona presentándole primero los 10 mandamientos, ¿o no? Es una costumbre muy común. ¿Pero eso lo hizo el apóstol Pablo con los gentiles? Definitivamente no. En ningún momento lo vemos. Cristo sí lo hizo con los judíos, porque la ley fue dada para el judío. Pero con el gentil tenemos un nuevo estándar, que es la ley de Cristo. Y aunque no forme parte de ese pacto, dice que cuando el Espíritu venga, los iba a convencer de pecado. ¿Por qué? ¿Porque no guardan la ley o porque no creen en mí, el Señor Jesús? Otra vez es el estándar, ¿no? De justicia, no en base a la justicia moral de la ley, sino por cuanto yo soy justo, he ganado toda justicia y voy ¿a quién? Al Padre. En todo sentido, nuestro ministerio debe girar en torno a Cristo. Repito, querer tomar la ley de Moisés como nuestro estándar en cualquier sentido sería tan insensato como aquella persona que tiene un barco
y en vez de irse al alta mar a pescar, se queda pescando en el río. ¿Habrá beneficio? Sí, porque es un río con vida, como la ley y los profetas como palabra de Dios tienen principios de vida, pero no se puede comparar a la ley de Cristo. ¿Está la ley de Cristo reflejándose en usted, en mí? ¿Estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo, en su ley? Porque si esto está ocurriendo, debemos amar como Cristo nos amó. ¿Qué valor tienen estas personas que están a su alrededor con respecto a la entrega? ¿Cuál es su relación con el Señor? Cuando usted piensa que Dios es un Dios airado, que está en los cielos con un trueno queriendo destruirlo, usted no está interpretando a Dios a la luz de la ley de Cristo. Es verdad, tenemos textos que dicen Dios está airado contra el impío todos los días, pero tenemos que interpretar la ira de Dios a la luz de lo que Cristo enseñó sobre la ira de Dios. Y sobre todas las cosas entender que nosotros no estamos para ira, sino para salvación, puesto que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo concibe usted su relación con el Señor? ¿Como un esclavo al cual el Señor va a latigar, o como un esclavo que ha subido al nivel de amigo, en donde el amo llega y dice, sí eres mi siervo, pero yo te considero mi amigo? Vete, no te condeno, pero no peques más. Es una nueva relación, una mayor revelación de Dios también. La revelación ha cambiado por completo, mis hermanos, es exacta, profunda, es perfecta. El autor a los Hebreos, ¿con qué está luchando, hermanos? ¿Alguien recuerda con qué lucha el autor a los Hebreos? ¿Qué busca? Que los cristianos, judíos, catalogados como hebreos, dejen de poner sus ojos ¿en quién? En la ley, en Moisés, en el día de reposo, en Josué. ¿Y cómo concluye su explicación? Pongan sus ojos en la máxima revelación de Dios, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por último, ¿está usted siendo fructífero en el ministerio? Siendo más exactos, ¿está usted ejerciendo el ministerio que el Señor le encargó? Porque aunque usted no tenga un título ministerial en la iglesia, entre tanto que eso ocurra, el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada, por tanto vayan y predíquenle el evangelio a toda criatura. Ministros de un nuevo pacto, a sabiendas de que nuestra competencia no viene de nosotros, sino de Dios que nos ha dado de su Espíritu. Mis hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Recordemos que es un estudio. Sí. ¿O la cumples o no la cumples? ¿O puedes llegar a ser legalista bajo la ley de Cristo? Bueno, primero tenemos que definir lo que significa ser legalista, ¿no? Ser legalista significa que tenemos una ley y que la guardamos. Ahora, en el sentido convencional que se usa el término legalista, significaría que estamos colocando mandamientos pesados que no podemos llevar, ¿no? Y que ni siquiera se nos han otorgado. En ese sentido, creo que siendo muy concreto, sería imposible. Sería imposible ser un legalista bajo la perspectiva convencional o tradicional si realmente guardamos la ley de Cristo. Porque un legalista, cuando ve a su hermano caer en pecado, lo que haría sería condenarlo, menospreciarlo. Pero si cumple la ley de Cristo, dice que lo va a restaurar, ¿no? Un legalista en el buen sentido de la palabra, que cumple la ley de Cristo. Pero un legalista a la manera convencional de que es duro, sin tener un sustento, sería imposible si está comprometido con la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque si estamos comprometidos a guardar la ley de Cristo, recordemos lo que Él nos ha dicho. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No tendría por qué haber un pesar como en la ley mosaica, ¿no? ¿Sí?
Ok, hay que explicar algo con respecto a esto que menciona la hermana Marí. Sí, es verdad. Mencionábamos que la ley de Cristo es mejor y se puede cumplir, a diferencia de la ley de Moisés, porque tenemos una nueva naturaleza, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero eso no significa que de manera natural o de manera mística, simplemente cruzando los brazos, la ley de Cristo se va a cumplir en nosotros, ¿se entiende? Cuando hablamos de santificación o de cumplir la ley de Cristo por el poder del Espíritu, si hay una contribución, la única contribución nuestra es: sed llenos del Espíritu, caminad en el Espíritu, presentar nuestros miembros como instrumentos a la justicia. O sea, no es tampoco que un cristiano, por ser cristiano, siempre va a cumplir la ley de Cristo. Es necesario que el cristiano que tiene el Espíritu de Dios, día a día, se someta al Espíritu de Dios para que lo haga cumplir la ley de Cristo. Entonces, ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, sería equivalente a comer, sería equivalente a respirar. A cada momento tenemos que buscar esa llenura, ese control, para que la ley de Cristo se cumpla en nosotros. Por eso dice Pablo: restáurenle, pero no todos los hermanos, sino exclusivamente ¿quiénes? Los que son espirituales, ¿recuerdan? Porque son los dominados por el Espíritu. Entonces sí se requiere que el cristiano se someta al Espíritu, si no, no se podrá. Y por eso Pablo le llama a unos carnales, inmaduros, ¿no? ¿Alguien más? A la hora de presentar el Evangelio al incrédulo, estaría mal entonces situar su vida a la luz de las leyes de cada uno. No estaría mal, para nada. El problema es como si tuvieses la Biblia, voy a poner un ejemplo, para predicarle a una persona, y de repente dices: pero bueno, mejor voy a usar la confesión para predicarle el Evangelio, ¿no? Una confesión de fe. La confesión de fe tiene cosas buenísimas, pero es como la analogía, ¿no? Se está usando un río en vez de usar el océano. En ese sentido, cuando le predicamos a una persona, tenemos que ver el ejemplo de cómo los apóstoles le predicaban a los gentiles y cómo le predicaban a los judíos. Había una diferencia. Al judío se le predicaba partiendo de la ley de Moisés para condenarlo, y al gentil se le predicaba partiendo de su conciencia. Por ejemplo, Pablo con los atenienses llegaba y les decía: yo veo que ustedes son muy religiosos, ¿no? Y les empieza a predicar de Cristo. No empieza nunca con la ley. Y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Lo mismo es que lo que hace Pablo con Festo. Festo no conocía mucho de la ley de Moisés, pero empieza Pablo a predicarle de la fe en Jesús, del arrepentimiento y del juicio eterno. Festo se espanta y le dice: vete, después te llamo. Pero cuando Pablo le predica a Agripa, él sí usa la ley, porque Agripa era un prosélito judío. Y le dice: ¿crees tú, oh rey Agripa, a los profetas? En ese sentido, hermano, creo que se puede usar la ley de Moisés en nuestro contexto, a sabiendas de que vivimos en un contexto católico romano y la gente conoce el decálogo, ¿no? Pero le podemos dar una mayor profundidad a su pecado si usamos la ley de Cristo. En ese contexto entonces ya no entra el texto donde dice que es un año que nos lleva a Cristo, o sea, pues hacer una ley nuestra necesidad que no vamos a poderla cumplir y nos lleva a Cristo. Sí, efectivamente, la ley es un ayo, hermano, que nos lleva a Cristo, pero eso Pablo primariamente lo está comentando por un trasfondo judío. Fue un ayo específicamente para el judío. Que los gálatas estuviesen infectados con querer guardar la ley fue también por influencia judía. Entonces fue un ayo para el judío, no para el gentil, porque el gentil realmente ni siquiera era miembro del pacto, ¿no? Entiéndase que para estar bajo el régimen de la ley mosaica, tenías para empezar que ser miembro del pacto. Sin embargo, vuelvo a reiterar, la ley de Moisés fue ayo para los judíos, puede funcionar como ayo para los gentiles, pero realmente la ley para el gentil, según Pablo, es la ley escrita en su conciencia. Ahora, nuestro contexto cultural es cristiano, sean católicos, sean testigos de Jehová. Si usas la ley de Moisés, está bien,
pero si se usa la ley de Cristo, está mejor. ¿Se entiende? No es que la ley no sirva, simplemente que hay una herramienta más eficaz. En ese sentido, si yo trato con un adúltero o un vecino, y yo le enseño lo que es el adulterio de acuerdo al decálogo, está bien, pero me estoy perdiendo algo que está mejor. Enseñarle que el adulterio es aún peor bajo la ley de Cristo, porque no solamente es tener el contacto, sino el mirar a la persona. Y bajo la ley mosaica la condena es ser apedreado. Bajo la ley de Cristo es perderse por toda la eternidad. Entonces, la ley de Cristo, hermanos, siempre tendrá un significado más profundo. También Juan dice que cuando el Espíritu venga, convencería al mundo. Y da una lista de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? De pecado, por cuanto no guardan la ley mosaica. Bueno, no dice eso. Dice por cuanto no creen en mí. Entonces hay que hacerles ver que son perversos, son malos, primariamente porque no creen en el Señor. Evidencia de ello es que han infraccionado los mandamientos de Cristo, ¿no? El adulterio, el homicidio, pero a la manera de Cristo. El enojo, la codicia. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Hay que mostrarles que el estándar de justicia inmutable es Cristo Jesús. En ese sentido, yo creo que en el ejercicio de predicarles el Evangelio encontraremos un mayor beneficio y la convicción de pecado será aún más profunda, porque a mayor justicia, mayor convicción, ¿no? Eso sería más que nada, hermano. No es que no sirva, toda la Escritura sirve, ¿no? Pero tiene que explicarse bajo el régimen del Señor Jesús. Siempre será mejor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas? Solo más como comentario del hermano. ¿Sí? Creo que la ley de Cristo sería legalista cuando se le da un uso inapropiado. Claro. Sí. Entonces, realmente es legalista, ¿no? Que aplicamos una ley, pero en un sentido inapropiado. Por ejemplo, ¿qué hacían los judíos? Tenían la ley de Moisés, pero ¿por qué ellos nunca bueno, la pregunta es, ellos la aplicaban correctamente, nunca la aplicaban correctamente, entonces por eso ellos eran legalistas. Entonces hacían un uso excesivo de una ley, aplicándola inapropiadamente. Entonces yo, ese es el concepto Sí. de ser legalista. Y bueno, entonces creo que la ley de Cristo es el amor, y sobre esa base tenemos que aplicar. Sí, hermano. Es importante lo que menciona Rafita, ¿no? Obviamente que cuando se aplica mal la ley de Cristo, pues ni siquiera es la ley de Cristo, ¿no? Pero recordar algo, la ley de Cristo no solo es el amor como Él nos amó. Porque la ley de Moisés es el amor, ¿sí o no? Sí, pero la ley de Cristo es el amor, pero bajo un nuevo estándar, ¿no? Y con respecto a lo que dice Josué, hermanos, o sea, la ley de Moisés, el decálogo, lo podemos usar para todo, ¿no? Pero entiéndase que tenemos un estándar más amplio, más exacto, que al menos cuando a mí me predicaron el decálogo sí me sentí pecador, ¿no? Digo, el contexto del catecismo, la comunión, yo sabía eso. Pero cuando alguien me dijo por primera vez que ver a una mujer con los ojos para codiciarle era adulterio, me sentí aún más peor. Entonces, ¿se entiende la idea? Ese estándar es más exacto. Y nuestro contexto cultural nos permite apelar a la ley de Cristo, no porque sean parte de esa ley o de ese pacto, sino porque vivimos en un país cristiano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En un país de religión cristiana, donde todos tienen una Biblia, donde todos tienen contacto de vez en cuando con un culto cristiano religioso, sea correcto o incorrecto, y ya no tenemos tantas limitantes como Pablo, que tenía que empezar desde la conciencia del hombre, ¿no? Pero bueno, que el Señor les ilumine. Recordemos que toda palabra es inspirada por Dios y útil. Entonces, simplemente recordando lo que dice Pablo, tú pues, preséntate Dios aprobado como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La próxima semana seguimos con otro tópico sobre la ley de Cristo y seguimos con el Evangelio de Juan, enfatizando en estas verdades. Hagamos una oración para concluir. Te agradecemos, Padre, por tu hermosa y perfecta palabra. Bendícela en nuestro corazón y permítenos ser luz
a las naciones, ser luz a nuestra familia, a nuestros hermanos. Bendice también la ofrenda que se va a recolectar. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo nuestro Salvador.